Hoy, en mi tercer episodio, toca hablar de la labranza. La labranza exige hablar de la cocina y cocineras y de la cuadra. El día antes de alguna faena importante, mi abuela y mi madre, o ambas, me daban unas perras gordas, o perras chicas, o 2 reales, o la peseta que recuerdo que era de papel, y me mandaban a comprar huevos. Porque en la cuadra, encima de la pila del Rozo, había una escalera donde, pegada al techo, colgada de las viguetas del pajar, donde las gallinas dormían sobre una pata. Y ponían huevos, pero para el uso diario, pero no cuando había que dar de comer a más comensales. La labor mía entonces era, con esas pesetillas, con las perras gordas, ir a 3 sitios fundamentalmente: a casa de mi bisabuela, que estaba cerquita, a casa de Lucenda, que era la mujer del alcalde, Lucas, y que me impresionaba bastante porque tenía a la izquierda de la casa un corral y unos perros mastines encadenados, pero bueno, cuando te veían ladraban como posesos y te metías en la casa corriendo antes de que se les ocurriera soltarse. Y la tercera casa a la que íbamos era la de doña Cecilia, que estaba por encima de la iglesia. Se entraba por un jardinico y en una galería tenían disecado un oso. Cuenta la leyenda, la gente del pueblo, que no parece que fuera leyenda, que había tenido un osendo que la habían criado y que tuvieron que sacrificarle cuando empezaba a tirarse a las personas. En esa casa había también perros, pero más bien eran de caza. El señor Cristino, Manuel Ángel se dedicaron a la caza, y su madre pues siempre tenía huevos disponibles para la abuela. Una anécdota curiosa es que ahí aprendí cuánto valían tantos huevos y había que pagarlos. Y eso me supuso, con mis 9 años, una matrícula de honor en el colegio Villacarriedo, porque nos pusieron para discernir a quién le daba la matrícula un problema que consistía en una multiplicación. ¡Qué vergüenza! Solo 2 fuimos capaces de sacar la prueba. Los huevos no podían faltar en el menú, junto a las patatas fritas, el chorizo, la morcilla, los torreznos, carne o pescado si hubiera, y había que dar de comer al día siguiente a los carreteros y al resto de la familia, y posiblemente de cenar. Hoy me toca hablar del hecho de abonar. La cuadra, como ya saben, a la derecha tenía un cortijito, luego rectangular, luego otra zona rectangular donde había cosas de madera o estacas que se usan para clavarlas y ponerlas en los prados, en los lindes, y entre estacas las alambres, y luego la pila del abono, que durante el invierno se hacía inmensa y aquello había que sacarlo, y posteriormente había un hueco donde estaba un pozo negro y distintas cosas más de madera. En la pared del fondo había de 7 a 9 pesebres con sus comederos, sus peales, sus cebillas, la escalera, desde donde se le echaba por la hierba, y a la entrada en la pared contraria, a continuación de la pila de Rozo, había otros 4 pesebres. Total había entre 11 y 13 pesebres, pues, el ganado que solía tener el abuelo, no más. Y con eso eran todos de leche y en crianza. Vacas que se tenían que cubrir por primera vez y se criaban. Así que cuando había que abonar había que recurrir a los carreteros. Después de la pila del pozo teníamos un carro, un carro que pues consta de una lanza, una caja, 4 tableros para ponerles laterales, frontal y trasero, y cuando había que hacer labores de traer hierbas se hacía la rabona, una rabera, y luego las horcas con unos cordeles, y bueno, se gestionaba el tema como se podía. Y luego las galgas, porque en los terrenos para bajar había que apretarlas. Las galgas son unas cosas que se ponen al eje de la rueda para frenarla y ayudar a que no se desmadre
el carro y atropella al ganado que lo lleva. Uno de los carreteros tenía la cuadra enfrente de nuestra balconada y recuerdo perfectamente, se llamaba Joselín y sus vacas se llamaban la corza y la tasuga. La tasuga era de pez de piel grisácea, como una tudanca, y la corza pues un color más parduzco. Era uno de los carreteros que solía coger mi abuelo. Y a veces en el abonado se usaban dos carreteros. Y la pila del abono estaba enfrente de la portalada, por donde entraba y salía un carro perfectamente. Y luego los tractores posteriormente se metían de culo y se cargaban allí el carretero, el abuelo, mi padre, etcétera, pues cargaban los carros. Y nunca se despreciaba la labor de los críos, ¿verdad? Mi labor consistía en acompañar al carretero a la tierra o al prado, y me ponía yo a dirigir la pareja del ganado, y me mandaba a parar y tenía que calcular dónde echaban los montones de abono, y así pues era un día importante para mí, tenía una labor que cumplir. Al día siguiente, pues habitualmente pues había que esparcerlo en los días siguientes, que también participaba, y posteriormente había que arar, que se volvía a contratar al carretero, que se llevaba un arado de rejas, y allí yo dirigía también dirigía la pareja, mientras el hombre iba surcando y ayudando a que el arado hiciera lo que tenía que hacer. Después de eso había otra operación, que era la llana, que era allanar el terreno, con un rastro, se pasaba un rastro que dejaba la tierra más o menos uniforme y dispuesta ya para la siembra. Posteriormente pues se sembraba lo que fuera, o maíz, o remolacha, o nabos, o patatas. Recuerdo yo algunas cosas del terciar, se llamaba terciar remolacha, se echaban las cosas y luego había que dejar filitas, y era una cosa donde participábamos toda la familia. Estas cosas eran así, y en los prados también se echaban los montones, y cuando se acababa la pila del abono, que solía durar la labor una mañana y una tarde enteras, y había que dar de comer a los carreteros y de cenar, yo de sueldo no sabía nada, pero también habría que darles un sueldo por la labor realizada, y el resto del campo pues se abonaba con abonos químicos que se llamaba, que serían nitratos, supongo que del Sáhara. Las cosas se cuentan en un plis-plas, así que voy a aprovechar para hablar de la siega. La siega, bueno, pues yo no participaba, pero sí participaba, porque durante años acompañaba a la abuela o a mi madre a llevar las cestas con platos de cerámica, las tarteras y las cosas que iban en ellas, patatas fritas, huevos, chorizos, torrendos, etcétera, lo de siempre. Y cuando fui un poco más mayorcito y podía llevarlo yo solo, pues las dos cestas cargaba yo. La siega era de madrugada, se pegaban un buen madrugón mi padre, mi abuelo y alguna gente que contrataban. Del pueblo de arriba, de Villasuso, solía venir uno o dos chavales, y bueno, que era su forma de ganarse la vida, y allí empezaban a hacer tornejillos que luego había que esparcer, dar la vuelta, parvear, hacer hacinas, carretear otra vez con el carro, la horca, la rabona, los cordeles, las galgas, etcétera, y había que meter carro a carro al pajar. Esa labor solían hacerla también carreteros, o bien mi padre, antes de irse a trabajar a las forjas, metía uno o dos carros todas las mañanas, y luego cuando venía por la tarde otro, uno o dos. A veces era imprescindible que ayudaran carreteros, porque si no, no había forma de recoger las hacinas. Esta labor se hacía dalle o guadaña. El dalle era el nombre que le solíamos dar, y yo allí, pues bueno, aparte de desayunar con los segadores, pues le solía imitar, cogía el dalle peor y hacía 4 cositas en los lindones y ayudaba, poquita cosa, pero algo hacía. Y luego imitaba el dar pizarra al dalle y picar con el pico y el martillo.
y la colodra y la pizarra puesta atrás en la correa, pues allí hacía yo mis pinitos, que no era mucho, pero bueno, así imitaba a los mayores. Y labores comunitarias eran algunas como la recogida de la panoja y la de soja, que se hacía en la cocina, bueno, la recogida de la patata, pues cestos y sacos, y luego cargar el carro, llevarlos a casa. Todas estas cosas pues fueron gratos recuerdos y por eso los cuento. La abuela solía participar en el despunte de los panizos. Hacía coloñicos y luego iba yo a buscarlos con una carretilla. Y bueno, así hasta que fue perdiendo el norte, poco a poco se hizo mayor, pero bueno, trabajó durante toda su vida como bien, muy bien. Otra cosa que se practicaba era el desgrane del maíz, y eso se hacía en la cocina. Tanto hablar de cocinas y cuadras, pues que son los sitios más calientes de la casa. El año es largo y el fuego pues nos daba vida. El desgrane se hacía mientras la abuela hacía la cena. Bueno, se traía un garrote, que es un cesto grande con las panojas, y allí el abuelo y yo, mientras la abuela cocinaba, pues desgranábamos los garojos por un lado, el grano al cesto, y luego del cesto a los sacos para tener alimentos para las gallinas o para las vacas, también se usaba. Otra operación que solía hacerse en el pajar era con una máquina trocear la remolacha o los nabos, que se mezclaban también con paja, o bueno, no siempre la hierba cubría todas las necesidades del invierno del ganado y había que comprar paja, y la remolacha y los nabos, bueno, de la huerta o de las tierras, pues se conseguían. Estas son las labores así más importantes que recuerdo.